Buenos días, amados hermanos, nuevamente aquí con nuestra hermana Débora, sí, llevando este programa adelante. Jesús prepara mi vida, ¿verdad? De la radio Ebenecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, de la iglesia mismo Ebenecer de la ciudad de Las Piedras, para los 5 continentes, como hablamos siempre, hermanos. Sí, compartiendo la palabra, transmitiendo lo que dice la Biblia, sin sacarle ni ponerle nada, solamente lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos. Tiempos muy difíciles, tiempos donde la apostasía, como hablamos siempre, ¿verdad?, ha llegado a los 5 puntos cardinales. Si el diablo ha trabajado en estos 2022 años para traer la apostasía que ya la palabra de Dios nos anunciaba a nosotros, ¿verdad?, que antes de la venida del Señor venía la apostasía, apostatar de la fe, ¿verdad? Entonces, hoy, más que nunca, hermanos, tenemos que estar sobre el camino, sobre la palabra de Dios. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y el camino es la palabra, hermano. El camino es la palabra. Por eso siempre tenemos que estar con Biblia en manos, ¿verdad?, examinando todo aquello que se está hablando por internet, ¿verdad?, si realmente está dentro de la palabra, en el texto, en el contexto, ¿verdad?, para no ser engañado. Hoy, más que nunca, es el momento del engaño a través de la palabra, porque está la apostasía, ¿verdad? Y nosotros debemos hablar, hermanos queridos, por todos aquellos hermanos, preciosos hermanos, ¿verdad?, que se desviaron, pero no porque fueran malos, se desviaron porque les enseñaron una distinta enseñanza, una distinta doctrina, que no está basada en los apóstoles, ¿sí?, que fueron los que trajeron las cartas, ¿verdad?, y se formó el canon, se formó la Biblia, amados hermanos. Así que una de las cosas que siempre nosotros recalcamos y enseñamos es vivir la palabra. El que me ama, guarda mi palabra, y yo vendré a él y haré morada con él, y él conmigo, dice el Señor. Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, si nosotros vamos a Moisés, vamos a Josué, lo que Dios le pedía a ellos es lo mismo que hoy Dios nos pide a nosotros a través de Jesucristo: guardar su palabra, vivirla, ponerla por obra, amados hermanos. Por eso tenemos que estar siempre con la palabra de Dios, siempre con la palabra de Dios. Hoy es el momento de más engaño que hubo sobre la tierra, ¿sí? Hoy vemos mucha cantidad de Biblias, amados hermanos, ¿verdad?, como Reina Valera, y bueno, y no vamos a nombrar otras Biblias, pero estamos llenos de Biblias que quieren modernizar la palabra, amados hermanos, y nos cambian, ¿sí?, la esencia de lo que Dios dijo a través de Jesucristo, amados hermanos. ¿Sí? Un ejemplo, allí en Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, serán hechos hijos de Dios. Y allí, hermano, en una cantidad de Biblias modernas, no dice a los que creen en su nombre, sino a los que creen nada más, ¿verdad? Entonces, son pequeños detalles, pero son grandes detalles, amados hermanos, ¿verdad? Lo importante es que tú y yo sepamos que Jesús es el nombre sobre todo nombre, y todo está sujeto al nombre de Jesús. Entonces, cuando se reprime el nombre de Jesús, amados hermanos, allí hay un tentáculo de Satanás para engañarte a ti, amada hermana y amada hermano que tú me escuchas, ¿verdad?, con el modernismo que hay a través. Y como eso te puedo hablar de cientos de versículos que muchas Biblias, amados hermanos, le han quitado a la Biblia. Hay una, la NBI, hermanos queridos, que le ha sacado cantidad de versículos, y sin embargo nosotros tenemos que advertir al pueblo,
que esa Biblia trae una palabra muy moderna, pero le sacó la sustancia de los capítulos. Le sacó la sustancia de los capítulos. Los versículos que son clave se los han sacado. Bueno, eso es parte de la apostasía. Por eso tú, que lees la palabra, ¿verdad? Si estás afirmado sobre aquellas Biblias que realmente son las que Dios le ha agradado hasta el día de hoy, amados hermanos, tenés que seguir firme en esas Biblias. Un ejemplo, una de ellas, ¿verdad? Reina Valera. Puede tener de repente algunas cositas, amados hermanos, que difiere con la traducción, pero son cosas que no tocan lo esencial de la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, amados hermanos, muy atentos a no ser engañados, amados hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca a todos, nos abra los oídos, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que Dios nos abra los oídos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, hermano. Y crecer juntos, amados hermanos, crecer juntos con la palabra, ¿verdad? Y no desviarnos del camino. Ayer traíamos la palabra, no deslizarnos, ¿no? De una salvación tan grande como decía allí en Hebreos 2. No nos podemos deslizar. Tenemos que estar agarrados firme en la palabra, amados hermanos, para que cuando venga Cristo, el Señor te diga, pasa por aquí mi buena sierva, pasa por aquí mi buen siervo, y no que te diga, yo no te conozco. Yo no te conozco. Qué tremendo, hermano. Quiero ir, amados hermanos, ahí en 1 Tesalonicenses 5:12, ¿verdad? Pablo exhorta a los hermanos. Pablo exhorta a los hermanos. Amados hermanos, y hoy es un mundo donde nadie quiere ser exhortado por nadie. Sin embargo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en las cartas que ellos escriben, es todo exhortación para que nosotros vivamos, ¿verdad?, como un sacerdocio santo y agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, donde no hay exhortación, hay libertinaje. Queda fea esta palabra, pero donde no se exhorta, hermanos, hay libertinaje. Hacemos lo que nosotros quieramos. Pero donde está la exhortación conforme a la palabra de Dios, amados hermanos, allí está la sana doctrina, como hablamos, que muchos dicen que no existe la sana doctrina y se ríen de lo que hablamos de la sana doctrina, pero hermano, la sana doctrina lo que trae es, sí, que nosotros vivamos para Dios, amemos su palabra y la pongamos por obra, amados hermanos. Por eso siempre tenemos que tener un pastor, ¿verdad?, que exhorte. Está viendo las cosas mal y se calla la boca. No exhorta. Cuando no exhorta, hermano, ahí, si la cabeza no exhorta, todo el pueblo, llegado el momento, va a perecer. Por eso la exhortación es fundamental, ¿verdad? Con amor, con cariño, ¿verdad? Pero hay que exhortar para que se enderecen los caminos, ¿verdad? Para que se enderecen. Que Dios nos ayude. Mira lo que dice allí en 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué tremendo, hermano. Hoy, la mayoría de los jóvenes, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los jóvenes no aceptan la exhortación. No aceptan la exhortación. Quieren hacer un Dios a su manera y entreverando lo santo
con lo profano, lo santo como lo profano. Amados hermanos, hoy vemos, sí, predicando la palabra, hermanos queridos, muchachos con los pantalones rotos, con gorra sobre la cabeza y todavía para un costado, predicando la palabra de Dios. Hermanos queridos, y eso no está bien delante de los ojos de Dios, pero hay que exhortarlos, hay que hablarles. ¿Se van a enojar conmigo? Enójense. No tengo ni un problema que te enojes conmigo, pero tú sabes que alguien vino y te dijo la verdad. Amados hermanos, si yo me pongo los pantalones rotos para ganar a aquellos que andan con los pantalones rotos, o andan con el gorro para atrás, para el revés, y se suben arriba de un púlpito, para ganar a todos aquellos que viven de esa manera, amados hermanos, entonces, para ganar a una prostituta, la mujer, la hermana, se tiene que hacer prostituta para ganar esa prostituta. Y si querés ganar a un borracho, tenés que ir al café, tomar con él, ¿verdad? Subirte arriba a un púlpito y tomar para ganar a los borrachos. Y así te puedo decir una cantidad de cosas, ¿verdad? Para ganar a un adúltero, para ganar a un fornicario, vos te haces adúltero y fornicario y después te entreveraste con él y le hablas la palabra. Esa es la apostasía. Eso es lo que se está viviendo hoy, amados hermanos. Una falta de respeto a un Dios santo, santo, santo. Amados hermanos, es tremendo, ¿verdad? Porque no aceptan la exhortación, porque no aceptan, amados hermanos, que los pastores lo corrijan. Entonces hoy lo que se está viviendo es el espíritu de la Odisea, que se creen ricos, pero son pobres y miserables, dice el Señor. Pero el amor de Dios está esperando que ellos, a alguien les hable para que se arrepientan, y Dios, ¿sí?, está golpeando la puerta para entrar a ellos. Lo tienen afuera, amados hermanos, afuera lo tienen, afuera de su corazón, afuera de la iglesia. Y hoy estamos viviendo eso. ¿Por qué? Porque no se exhorta, porque no se enseña. No estoy hablando, amados hermanos, ¿verdad?, a toda la iglesia en general, pero estoy hablando a una gran mayoría de la iglesia en los 5 continentes, amados hermanos, que nosotros podemos vivir como el mundo para agradar al mundo y traer la gente del mundo a la iglesia. Pero la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Nosotros vamos contra la corriente de este mundo y el mundo nos va a llegar a odiar. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Ese es el verdadero hombre y mujer de Dios, amados hermanos, que navega contra la corriente de este mundo para alcanzar a aquellos que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados, de su manera de vivir, y cuando llegan a la iglesia, al tiempito vos ves la transformación de ellos a través del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, qué importancia, ¿sí?, es la exhortación a tiempo. La exhortación a tiempo. Cuando vos exhortás a un hermano, a una hermana, lo estás librando del error y lo estás librando del mismo infierno. Por eso Pablo no le temblaban las piernas cuando él iba a exhortar, como exhortó a los corintios, ¿verdad? Y le dijo que eran niños espirituales, amados hermanos, que no le podía hablar, amados hermanos, con viandas, sino que tenía que hablarle como a niños espirituales. Pablo, que es el apóstol de los gentiles, tanto tuyo como mío, ¿sí? Pablo se dedicó a exhortar
y a decirnos claramente, ¿sí? Como dice Santiago, amados hermanos, la amistad con el mundo es enemistad para Dios. Es tremendo, ¿verdad? Cantantes, que no vamos a estar a dar el nombre, pero están dentro de la apostasía y dentro del ecumenismo, diciendo que ahora los niños de los creyentes tienen que festejar Halloween, amados hermanos, cuando sabemos de dónde salió Halloween y los pactos satánicos que se hacen aún con niños, derramando sangre a esos dioses paganos, con muertes de niños, amados hermanos, y que golpear una puerta y llevar unos caramelitos, no pasa nada, es una cosa de niño. Pero Satanás no golpea la puerta de tu corazón para entrar, sino que entra en tu corazón por engaño. Jesús golpea la puerta, déjeme entrar. Y llevamos a nuestros niños, porque un cantante, ¿verdad? Un cantante cristiano, y también al final fue pastor, entre comillas, recomienda que a los hijos de los cristianos vayan a festejar Halloween, que salgan por las calles. Amados hermanos, eso es apostasía. Eso es apostasía, pero tenemos que hablarlo, hermanos, tenemos que hablarlo. Porque tenemos hijos, porque tenemos nietos, amados hermanos. Las señas que hacen los jóvenes con las manos. Cuando vos estudiás el satanismo, esa seña que hacen con las manos salió del mismo infierno. Y ves a los jóvenes, a los cantantes, a todos haciendo esas señas, amados hermanos, como la del macho cabrío y trojas más. Que yo no voy a estar haciendo esa seña para mostrarles cuáles son las señas. Pero entren en YouTube y busquen las señales, ¿verdad? Con las manos, que cuando hacen las señales están invocando espíritus, y los mismos jóvenes, amados hermanos, cayendo en ese error. ¿Por qué? Porque no se les exhorta. Porque se quiere tener a los jóvenes dentro de la iglesia y no perderlo y que vivan como ellos quieran. Ya el Señor los va a tocar. No, en su tiempo el Señor los va a tocar, pero Dios me enseña en la palabra que tengo que exhortarlos. Porque el Espíritu Santo, vuelvo a repetir lo que vengo diciendo todos estos días, cabalga sobre la palabra de verdad. Si no les hablamos, ¿sí? El Espíritu Santo no se puede mover. Y ellos quieren ganar al mundo viviendo como que estuvieran dentro del mundo. Por eso la exhortación es tan precisa y en el momento justo, hermano. Por eso, pastores amados que me están escuchando, consiervos amados, que muchos de ustedes han aflojado en la doctrina, ¿sí? Tienen que volver al primer amor de cómo ustedes llevaban la iglesia adelante, amados hermanos. Dios ha mostrado que muchos pastores de sana doctrina, aún la familia y los más allegados a la iglesia, le esconden la verdad de lo que está pasando en la iglesia. Y Dios lo revela, Dios lo muestra y nos muestra que está mal. ¿Cómo le vas a esconder a tu pastor lo que está pasando dentro de la iglesia? Como si es el pastor, es el ángel que Dios puso en la iglesia. ¿Cómo vas a esconder lo que está pasando? No podés esconder. Amados hermanos, hace un año atrás, 1 año y medio, me llama un hermano de otra iglesia, me dice: pastor, tengo que hablar con usted. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó, hermano? Le digo: ¿qué pasó, hermano? ¿Sabe que Dios me dio una visión? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te mostró? Que le esconden al pastor las cosas dentro de la iglesia. Y Dios me mostró que tengo que hablar con ese pastor. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Digo: ponete a orar, ponete a orar. Me llaman de otro país, hermano, me llaman
mis hermanos, puedo confiar en ustedes, puedo decirle algo, yo lo conozco a él, a ella, una mujer, yo la conozco a ella. Y dice, sabe que vi una visión y a mi pastor le esconden las cosas que está pasando en la iglesia. Y hacía 2 días atrás, este hermano de acá del Uruguay me decía eso, amados hermanos, y otra hermana de otro país, Dios le mostraba lo mismo sobre lo que está pasando en la iglesia de ella. ¿Cómo le vas a esconder a tu pastor las cosas? Pedile perdón a Dios. Pedile perdón a Dios. Dios es luz. Dios es luz. Y Dios va a traer todo a luz, hermano. No jueguen con las cosas de Dios. No jueguen con las cosas de Dios. Porque Dios va a revelar. Dios va a mostrar. Y he de hacerle un bien a ese pastor. Le estás haciendo un mal. Le estás haciendo un mal. Y estás creyendo que estás haciendo las cosas bien. No escondas a tu pastor, por más edad que tenga, no escondas lo que está pasando dentro de la iglesia. No lo escondas. Porque ese pastor, ¿sí?, va a tener la palabra para exhortar. Va a tener la palabra para corregir, para enseñar, por más años que tenga. La palabra del pastor, de aquellos pastores que son siervos de Dios, cuando ellos hablan, ay, agárrate, porque viene palabra de Dios en su boca. Pero si le escondemos, amados hermanos, estamos engañando a los pastores. Por más que seamos obreros fieles y estemos al lado del pastor, estamos pecando. Estamos pecando, amados hermanos. No por casualidad, uno en Uruguay y una hermana en otro país me viene a hablar lo mismo. Quiere decir, hermano, que esto está sucediendo en varias iglesias donde se le esconden las cosas al pastor o a la pastora. Por eso la exhortación, una exhortación a tiempo, si tú lo has hecho, arrepiéntete. Ve a tu pastor y dice, pastor, yo he escondido cosas, pero hoy escuché la palabra, sí, y vengo a pedirle perdón, primero a Dios, y vengo a pedirle perdón. Porque usted me tiene confianza, y yo estoy haciendo que esa confianza que usted tiene sobre mí no se cumpla en mí sobre usted. Hermanos, que Dios nos ayude. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima. Y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Amado, yo sé que con este mensaje me puedo hacer una cantidad de enemigos. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo que obedecer a Dios. Yo tengo que hablar la palabra de Dios. Y yo prefiero estar bien con Dios y no con los hombres. Porque yo prefiero estar bien con Dios. Yo amo mi salvación. Cuido mi salvación. Y como atalaya lo que Dios pone en mi corazón, yo tengo que hablarlo. ¿Verdad? Así que, hermanos, amemos a aquellos que nos exhortan. Amemos a aquellos que trabajan entre nosotros, que velan, que oran, que ayunan, que claman, ¿verdad? Trabajemos unidos en un mismo amor, un mismo sentir, en un mismo espíritu. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ay. Es bravo, hermano, es bravo, ¿verdad? Exhortar allí a los ociosos. Pero Pablo nos manda, amados. ¿Conoces a alguno dentro de la iglesia que es ocioso? Hay olor a quemado, qué tremendo. También os rogamos, hermano, que os amonestéis.
que le hable, que le hagas ver su error, ¿verdad? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Así que entre una iglesia, ¿qué hay? ¿Verdad? Hay ociosos y personas de poco ánimo, ¿verdad? A los ociosos lo tenemos que amonestar y tenemos que alentar al de poco ánimo. Entonces nosotros tenemos que saber, por las Escrituras, que hay personas, ¿verdad?, que son personas débiles, que son personas con poco ánimo, y tú estás atrás de ella, hermano, Dios está contigo, hermana, Dios va a sacarte adelante, Él te ama, hermano querido, Él te ama con un amor eterno, te santificó desde el vientre de tu madre, dale para adelante, no te quedes, mire que Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, tienes al Espíritu Santo en vos que te está apoyando en todo, tienes la iglesia, los hermanos que están orando por vos, no te quedes, hermano, vamos arriba, sos una sierva, sos un siervo de Dios, lo estás alentando. En una congregación tenés los ociosos y los de poco ánimo. Y vos tenés que exhortar a uno y alentar a otro. A eso nos manda Dios, hermano. A eso nos manda Dios. Ah, no, fíjate que no quiere nada. No quiere nada, hermano, no quiere nada, hermana. Ja, 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 ja. Ya Dios, como tenía un pastor yo, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. Con aquellas personas poco ánimo, que le costaba entrar en la iglesia. Cuando entraban, era un gozo estar junto con ellos, pero al otro día te faltaban. Y el pastor decía, déjenlo, que ya va a venir todo roto a la iglesia. Y ahí se va a convertir. Mirá el amor de ese pastor. Y acá las piedras. No te estoy hablando de Argentina ni de Puerto Rico, de acá las piedras, amados hermanos. Y cuando oraba por aquellas personas de poco ánimo, Señor, trata con él, pero aquello era un descaro como oraba por esas personas, que de ir a alentarla, a abrazarla y decirle que Dios las amaba, oraba para que entraran todos rotos en la iglesia. Yo lo viví, hermano, yo lo viví. Nosotros teníamos una camioneta combi donde predicábamos en la calle y la llevábamos llena para ir para esa iglesia. Llena, hermano. No de hermanos sacados de otra iglesia, no, porque nunca fue mi costumbre, ni jamás lo voy a hacer, porque la Biblia dice que el atleta tiene que correr legítimamente esta carrera. Y andábamos en la calle predicando, orando por los enfermos. El domingo los llevamos a la iglesia y el pastor veía a las hermanas que tenían un arete. Hermana, dentro de la iglesia usted no puede estar así, les sacaba el arete de las orejas. Qué vergüenza, hermano, qué vergüenza, vos que estabas evangelizando en las calles. Cuánta falta de amor, de misericordia. Amados hermanos, lo viví yo, no te voy a dar nombre, pero el que me conoce sabe quién es. Amados hermanos, tremendo, hermano, tremendo. Una hermana iba recién llegada a la iglesia con los labios pintados y las trataba de prostituta desde el púlpito. Dios mío, ¿qué ibas a predicar para llevar a esa iglesia a los hermanos? Quedabas pegado. Te decían afuera, ¿para qué me trajiste acá? Qué tremendo, hermano. Por eso hay que exhortar con amor, hermanos, y orar por las personas. Que Dios te dé el momento justo de exhortar a aquella persona y alentar a aquel de poco ánimo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, Y allí en Romano habla que los más débiles son los más necesarios dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos.
Pero que seas paciente no quiere decir que vos no exhortes. Que seas paciente no quiere decir que vos no vas a alentar a aquella persona de poco ánimo. Ojo, no te pases de un lado a otro. Va todo enrolado junto, amados hermanos. Mira que ninguno pague otro mal por mal. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hermano, uno conoce, ¿sí?, siervos que tú le vas a pedir algo y ellos, si vos no le das la tajada, vamos a hablar criollamente, ellos no mueven un dedo para ayudarte. Si vos le das la tajada, ellos se mueven, amados hermanos. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguí siempre lo bueno, seguí siempre lo bueno. Eres templo de Dios. Dios te llamó con un propósito divino, ¿verdad? No podés ser como la gente del mundo. Mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguí siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos. Un siervo de Dios, una sierva de Dios, el gozo del Señor no se puede apartar de su espíritu y de su alma y de todo su ser. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso es estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. ¿Y van a venir dificultades? Claro que van a venir. ¿Van a venir luchas? Claro que van a venir luchas. Pero tú no eres una persona carnal. Dios te llamó para que seas espiritual. Y aquel que es espiritual, por más que esté pasando por valle de sombra de muerte, el gozo del Señor no se aparta de su espíritu, su alma, de sus pensamientos y de todo su ser. El gozo del Señor. Estar siempre gozosos. En las buenas, en las malas, en las tormentas, cuando te critican, cuando hablan mal de vos. Estate gozoso, porque sos bienaventurado delante de Dios. Mira lo que dice en el 17. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Quiere decir, hermano, que tú fuiste llamado, lavado por la sangre de Cristo y hecho sacerdote para Dios. Y el sacerdote no es el pastor. El sacerdote eres tú que te entregaste a Cristo, ¿verdad? Y como sacerdote significa que tienes que ser intercesor, que tienes que estar constantemente hablando con tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Dice en el 18, dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira, acá dice en todo. ¿Verdad? En todo. Hermano, no solamente cuando a vos te van las cosas bien, sino cuando no tienes para comer, cuando no tienes para comprarte un vestido, cuando no tienes para hacer esto, aquello, lo otro, o estás enfermo. Dar gracia en todo. No solamente cuando te va bien. Pablo y Silas agradecían a Dios en la cárcel, lo habían azotado, lo habían golpeado. Y a la medianoche oraban y clamaban, dándole gracias a Dios, porque estaban llevando las marcas de Cristo. Pero hoy, ¿quién quiere llevar las marcas de Cristo, hermano? Nadie, nadie, ¿verdad? Pero ellos se gozaban. El mismo que está hablando Pablo, se gozaban, hermano,
cuando pasaba naufragio, cuando tenía frío, cuando tenía hambre, ¿verdad? Porque él sabía que todo ayudaba para bien. Entonces, hermanos, hoy no queremos llevar las marcas de Cristo. Queremos vivir en la bendición. Queremos vivir que nosotros seamos prósperos en todo lo que ven nuestros ojos carnales, pero nuestros ojos espirituales. Que Dios nos ayude. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con vuestra vana manera de vivir. Amén. No menospreciéis las profecías. ¿Saben cuánto menosprecian las profecías? Un montón. Examinarlo todo, retener lo bueno. Viene una profecía y vos tenés que examinarla. Tomasino está predicando la palabra, examinalo con la Biblia si está hablando la verdad. Examinarlo todo. No te dejes ser engañado. No te dejes ser engañado, ni siquiera por mí, que soy pastor. No te dejes ser engañado. Constatá si lo que estamos hablando lo dice la Biblia. Y no en un versículo solo, sino en todo un capítulo. Dice, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Tu corazón, como dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón, que de él emana la vida, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz, escucha esto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no solamente tu corazón. No solamente tu corazón, como habla hoy la apostasía, que Dios mira solamente el corazón, no te dejes ser engañado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios los bendiga grandemente, amados hermanos, que la paz de Dios gobierne sus corazones y escudriñen las Escrituras, porque en ellas encontrará la vida eterna. Nos vamos, hermanos, será hasta mañana con mi hermana Débora, y si Dios lo permite, estaremos mañana a la misma hora.